Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Mañana estaremos en Caseros, haciendo el programa allí. El 5 de octubre, el sábado, estaremos en San Juan. Y el 9 en Berazategui, en la Feria del Libro de Berazategui. Muy bien. Hablaremos esta noche de Heliogábalo. Así que tenemos que advertir que saquen a los niños de la sala y en sus casas de la vecindad del aparato, porque este es un Tema... en fascículo cerrado. Sí, sí. Heliogábalo fue emperador allá por el 203 después de Cristo, emperador romano. Cuando lo nombraron emperador tenía 14 años, mirá vos. Su verdadero nombre era Marius Avitus Bassianus. Había nacido en Siria. Bueno, cuando entró en Roma lo hizo sobre un carro tirado por mujeres desnudas. Y de ese modo empezó a conocerse su carácter. Un carácter siniestro, imagínense. Al convertirse en emperador, tomó el nombre de Marco Aurelio Antonino Augusto y solo fue conocido como Heliogábalo después. Después, no sé de qué, pero después. Su nombre tenía una razón. Parece que había sido sacerdote del dios solar El Gabal en Siria y sostuvo los ritos cuando llegó al poder en Roma. Hizo construir en el Palatino un templo para el dios Sol que los romanos debieron aceptar como figura nueva en su panteón, que de todos modos siempre fue muy hospitalario. Digamos que durante su mandato, Heliogábalo hizo caso omiso de las tradiciones religiosas y de los tabúes sexuales de Roma. Por empezar, reemplazó al dios Júpiter, que era la cabeza del panteón romano, por el dios Sol Invicto, Deus Sol Invictus, y obligó a miembros destacados del gobierno de Roma a participar en los ritos religiosos en honor a aquella divinidad de la que él era sumo sacerdote. La mamá de Heliogábalo era Julia Soemias, una mujer licenciosa que vivía rodeada de lujos y de tipos. El presumible padre del emperador fue Secto Vario Marcelo y la abuela de Heliogábalo se llamaba Julia Mesa, que era la que verdaderamente manejaba el imperio. En un principio los lazos de Heliogábalo con Julia Mesa y Julia Soemia, su mamá, eran fuertes. Su madre y su abuela se convirtieron en las primeras mujeres admitidas en el Senado y ambas recibieron títulos senatoriales. Se dio el título tradicional de Clarísima a Julia Soemia y el menos ortodoxo de Mater Castrorum et Senatus a la abuela Mesa. Él fue, se dice, Heliogábalo, el emperador más odiado de Roma y sin embargo, de manera inusual para aquel siglo, defendió en cierta medida a las mujeres, ¿no? Primero, con esto de permitir que su mamá y su abuela asistieran a las reuniones del Senado, pero segundo también instituyendo una especie de Senado para mujeres, que en realidad era una reunión de matronas que se reunían en la colina del Quirinal. Pero, como quiera que sea, era una institución colegiada de mujeres. Bueno, su abuela intentó establecerse como poder en la sombra y, por lo tanto, como la mujer más poderosa del mundo. Pero pronto se vio que Heliogábalo era muy independiente. Tenía ideas propias y resultaba imposible de controlar. Cuentan que al emperador le gustaban los señores y cuentan también que seleccionaba a sus funcionarios en razón de su belleza. Bueno. Ajá. Utilizaba su poder para procurar que sus emisarios le buscaran por todo el imperio caballeros fuertes y viriles para disfrutar de estas cualidades. Y le gustaba incluso travestirse para realizar actos de lo más extravagante. Como si de la diosa Venus se tratara, parece que tenía por costumbre se vestía de mujer, sí, y después dejaba caer sus vestidos hasta los pies y se ponía de rodillas desnudo, bueno, con una mano atrás y otra adelante. Bueno. Según el político y militar Dion Casio, le gustaba a nuestro amigo Heliogábalo ponerse
películas no. Poner películas en Netflix. No. No, ponerse pelucas y prostituirse. Incluso algunos historiadores lo consideran el primer transexual de la historia. Además llegó a practicar los ritos de Salambo. ¿Lo conocés, Salambo? No. ¿Qué es eso? Es un acto sirio que constaba de realizar orgías que como fin de fiesta incluían actos de castración. Fin de Hay fiesta. que irse antes. Por Sí. favor, el peor final. Sí. Menos mal que no es al principio. Estamos. Después se hacía pasear desnudo en un pequeño carro tirado por 4 mujeres. Bien. Si hacía frío, iba ataviado con vestidos femeninos. Para guardar las formas. Sí. Para guardar las Sí, formas. a esta altura. Después de pasearse desnudo en un carro tirado por mujeres, ¿querés guardar la forma? Señor. ¿Cómo para guardar la forma? Y bueno, hay que ver qué forma. Para guardar las formas tuvo 3 esposas. Sí. La primera fue Julia Cornelia Paula. El emperador armó la boda como si fuera entre dioses. Él encarnaba a Baal y Julia Cornelia a Tanit. Pero el matrimonio no duró ni un año. Y no. Heliogábalo la repudió de arriba abajo, Bueno. alegando en ella defectos físicos. Encima, qué malo. Bueno, el siguiente matrimonio fue con Aquilia Severa. El problema era que la mujer era una virgen vestal, por lo que el matrimonio constituía un sacrilegio. Estaba prohibido casarse con las vírgenes vestales. Pero anda a decírselo, ¿viste? La boda provocó un escándalo entre los romanos. A Heliogábalo no le importó y se casó con ella. Pero el capricho otra vez duró poco y el emperador volvió a repudiar a su esposa. Y el tercer matrimonio fue con Ania Faustina y también la alargó unos meses después. Heliogábalo no podía sostener un matrimonio con una mujer ni siquiera por la pretensión de aparentar y volvió entonces a sus hábitos más excéntricos. En una oportunidad, para la celebración de la diosa Flora, una diosa inconstante e inconformista, armó una orgía en la cual se utilizaron miles de flores que formaron un fantástico colchón para los participantes. Qué vistoso. Qué ¿no? bueno, ¿eh? Tenga cuidado, doctor, con las calas. Entusiasmado por la idea de castrarse, el emperador ofreció una recompensa enorme al cirujano cuya destreza fuera suficiente para transformarlo en mujer. Mire usted, dice la crónica, no pudiendo hallar a ningún cirujano que quisiera intentar el proyecto, se resignó. Heliogábalo solía vagabundear por las calles después de caída la noche, disfrazado de mujer, y ofrecía su cuerpo a los desconocidos para el intercambio amoroso. Hacía expulsar, incluso, a veces visitaba los prostíbulos, ponele. Sí. Expulsaba a las prostitutas y se quedaba él atendiendo. Como en algunas ocasiones no podía salir por razones de seguridad, No, claro. claro, estableció un prostíbulo en el palacio, Bueno. donde, ataviado como dama, estaba en el umbral y solicitaba caricias a los que pasaban por el corredor. Entre la variedad de amantes destacaban Heriocles, ¿qué tal? Un esclavo que era conductor de carros, ¿no? Y tenía un gran prestigio. Y Aurelio Sotico, un atleta griego de Esmirna famoso por su hombría. El celoso emperador decidió casarse con los dos, aunque el Senado no lo aceptó. Sus excentricidades no se limitaban al goce indiscriminado de placeres. Organizaba costosos banquetes. Uno de sus platos preferidos eran las lenguas de flamenco rosa, que eran muy costosas, ¿eh? En uno de sus banquetes sirvió a sus invitados más de 1.500 de estas lenguas. ¡Mozo! Tenía un escriba dedicado exclusivamente a anotar sus banquetes. Se hacía confeccionar pasteles de lenguas de pavo. Gustaba la lengua. favor. Ah, obsesionado con las papilas. Pasteles de lengua de pavo, ruiseñores y faisanes.
se jactaba de no haber bebido 2 veces en un mismo vaso, como Heráclito. No, ese es por el río, Ah, de las aguas del río, bueno. señor. Y teniendo en cuenta que sus vasos eran de oro y plata, se puede calcular lo que debía costar un banquete. Pero sí. después lo guardaría los vasos. Ahora bien, aquel casamiento con el esclavo marcó el destino del emperador. Cuentan que el esclavo, que dejó de serlo, ¿no? Porque Sí, claro. vos te casás con alguien que es esclavo, ¿para qué? Hay que manumitirlo inmediatamente. Ejercía sobre Heliogábalo, este muchacho, una gran influencia, y Heracles, hemos dicho que se llamaba, y se convirtió en una especie de consejero. De continuar en el juego, en que el emperador se presentaba ante Heracles como una fiel esposa, bueno, podía peligrar el poder de los familiares de Heliogábalo, sobre todo el de la abuela Julia. Si se sostenían los excesos del emperador, podía crecer el odio de las legiones y podía peligrar la dinastía aquella de los severos. Fue entonces que la abuela buscó otro pariente que pudiera suplantar al emperador corrompido, disculpe que use esta palabra, Sí, no, bueno. y ya ajeno a sus designios. Y ese personaje era Alejandro Severo, un primo de Heliogábalo. Los pretorianos, para no tener que matarlo, le ofrecieron a Heliogábalo salvarse si compartía el trono con su primo. Pero Heliogábalo no aceptó y hasta mismo intentó deshacerse de Alejandro Severo con veneno, pero no pudo. Se descubrió el plan y los jefes de la guardia pretoriana nombraron emperador nomás Alejandro Severo, y el 6 de marzo del 222 tomaron por asalto el palacio. Se cuenta que Heliogábalo había mandado antes, ¿no?, a construir una torre para poder esconderse en caso de peligro de muerte. Allí guardaba todo tipo de comidas, pasteles de lengua, todo Sí. eso. También llevaba un anillo con una esmeralda hueca llena de veneno para no sufrir torturas en caso de que lo capturaran. Por si fuera poco, tenía un puñal de oro, así como una cuerda de oro y seda para ahorcarse si todo lo anterior fallaba. Sí. Pero de nada le sirvieron tales previsiones. Fue sorprendido en el baño. Lo estrangularon en el baño, aunque otros dicen otras cosas. Su cadáver fue arrastrado por las calles de Roma y luego arrojado al Tevere. Heliogábalo tenía, al morir, 18 años. 18. La dinastía de los Severos se sostuvo un emperador más, ¿no?, que fue Alejandro, pero duró poco. Unos años más tarde, este emperador también cayó asesinado. Vinieron los años en que los historiadores llamaban de la anarquía militar, pero que es otra historia. Tipos que hablaron sobre Heliogábalo: Dion Casio, Herodiano, los autores que escribieron la historia Augusta, que dicen que son 6, no importa. Y en el siglo XVIII, Gibbon, nada menos, ¿no?, Edward Gibbon. ¿Por qué lo citamos? Porque la verdad es que eran todos enemigos de Heliogábalo, todos. Se impuso la imagen de Heliogábalo como un déspota oriental y se consideró su reinado como una victoria de la barbarie de Oriente frente a las virtudes tradicionales de Roma. Su homosexualidad fue considerada por Gibbon y por otros autores señal inequívoca de la decadencia de la civilización romana, todas esas cosas. Y eso es bastante ruin si bien se mira, ¿no? Algunas de las historias que circulan sobre él son denigrantes y falsas. Es probable que sus excentricidades pueden haberse exagerado. Yo mismo agregué 3 o 4. No, bueno, pero... Tal vez la más famosa de estas excentricidades fue inmortalizada en una pintura del siglo XIX que se llama Las Rosas de Heliogábalo. Es un cuadro que retrata cómo asfixió a todos sus invitados de una cena orgiástica en una masa enorme de violetas y rosas que lanzaron desde el techo sobre todos los participantes. ¿Qué forma Hasta más? taparlos. Los sepultó con flores y con rosas. Y este ramo de flores para usted, doctor. Escucharemos en atención a ese episodio
casi imposible de concebir, la canción que se llama Flores Negras, Sí. que va a tocar nuestro querido Juanjo Domínguez. Adelante.